Mi yerno gritó a todo pulmón: «Deja de tomar mi auto, no eres nadie en mi casa». No me enojé. Simplemente conduje en silencio hacia el concesionario. Por $200,000, mi Rolls Royce brillaba tanto como mi venganza. En el semáforo toqué la bocina. Él me vio. Se puso pálido como un fantasma y se desmayó. Pero eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El sol del desierto golpeaba el parabrisas como un martillo mientras yo metía el Honda Accord de Valeria en la entrada de la casa. Era julio en esta zona árida, ese tipo de calor que hacía vibrar el aire y convertía los volantes en hierros de marcar ganado. Puse la palanca en park, satisfecho conmigo mismo. Había conseguido todo lo de la lista. Incluso recordé esa marca específica de café que a ella le gustaba, la de la etiqueta azul. Un movimiento en el garaje llamó mi atención. Héctor salió y supe de inmediato que algo andaba mal. Tenía los hombros tensos y la mandíbula apretada de esa manera que significaba problemas. Ni siquiera había abierto la puerta del auto todavía. Él irrumpió hacia mí, cerrando la distancia con zancadas largas y agresivas. Logré abrir la puerta y poner un pie en el cemento antes de que empezara. «No tienes derecho a tomar mi auto así como así». Su voz retumbó por toda la calle. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras por aquí?» Me enderecé lentamente, con la mano todavía en el marco de la puerta. «Le pregunté a Valeria esta mañana», respondí con calma. «Ella dijo que estaba bien para ir a hacer las compras. No me importa lo que ella haya dicho». Se acercó más, lo suficiente para que pudiera ver la vena palpitando en su sien. «Deja de tomar mi auto. Esta es mi propiedad, ¿me oyes?» «Mía». El calor que subía del asfalto nos envolvía a ambos. Podía sentir a los vecinos mirando. Cortinas moviéndose en la casa de enfrente. Alguien deteniendo su trabajo de jardinería 2 casas más abajo. El peso de la vergüenza pública me oprimía el pecho. «Entiendo que estés molesto, pero... ¿estás viviendo bajo nuestro techo? ¿Comiendo nuestra comida? ¿Y ni siquiera puedes respetar los límites básicos?» La cara de Héctor estaba roja ahora, su dedo apuntando hacia mi pecho sin llegar a tocarlo. «Eres una carga. ¿Entiendes eso? Una carga». La puerta principal se abrió. Valeria estaba allí, con una mano en el marco. Su expresión era de dolor, pero no de sorpresa. ¿No estaba sorprendida? Ese detalle se me clavó, afilado como un cuchillo. «Papá, por favor». Su voz era suave, casi suplicante. «Simplemente no lo provoques, ya sabes cómo se pone». «¿Podemos todos calmarnos?» «No lo provoques». Como si yo hubiera hecho algo malo. Como si pedir prestado un auto, con permiso, fuera un acto de agresión. Miré las bolsas de la compra visibles a través de la ventana trasera. 4 bolsas de comida que había seleccionado cuidadosamente, pagadas con el dinero de mi pensión, tratando de contribuir a un hogar donde claramente no era bienvenido. Las bolsas de repente se sentían como evidencia de algo patético. Mi intento de importar algo se volvió insignificante ante el desprecio de este hombre. Me agaché, abrí la puerta trasera y saqué las bolsas. Pesaban más de lo que deberían, o tal vez yo simplemente estaba cansado. Cansado de esto. De todo. Las dejé suavemente en el concreto de la entrada. Un pequeño acto de control cuando todo lo demás se sentía caótico. Héctor seguía hablando. Algo sobre respeto y reglas, pero sus palabras se habían convertido en ruido. Recogí las bolsas de nuevo y pasé por delante de ambos. Pasé por delante de mi hija, que no me defendía. Pasé por delante de mi yerno, que me veía como nada. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras entraba a la casa. Ese silencio cortó más profundo que cualquiera de los gritos de Héctor. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que sonó a finalidad. Horas más tarde, después de una cena donde nadie habló y todos fingieron que la escena de la entrada no había sucedido, me senté en mi habitación. Decir que era modesta sería quedarse corto. Una cama individual, un escritorio pequeño.
una cómoda con un espejo que había visto décadas mejores. Esta habitación no había cambiado en los 8 años desde que me mudé con ellos. ¿Por qué lo haría? Los pensionistas pobres no redecoran. La casa estaba tranquila excepto por sus voces abajo, indistintas, pero inconfundiblemente sobre mí. Podía notarlo por el ritmo, el aumento ocasional de volumen rápidamente silenciado. Abrí mi computadora portátil. La pantalla brillaba en la habitación oscura mientras iniciaba sesión en mi cuenta bancaria. Estos movimientos eran automáticos después de 15 años de secreto. El tecleo cuidadoso, la autenticación de 2 factores. El momento en que aparecieron los números. Cartera de inversiones, $1,427,094. El negocio de suministros de construcción que había construido durante 30 años. Vendido el año antes de que mi esposa muriera. Había sido inteligente al respecto. Paciente. Invertí de manera conservadora. Viví de mi pensión y seguridad social. No toqué nada de eso. ¿Por qué? Inicialmente, me dije a mí mismo que era para evitar ser visto como una billetera, para mantener las relaciones genuinas, para no ser el anciano cuyo dinero lo hacía interesante. Ahora, mirando esos números, entendí la verdadera razón por la que me había estado preparando. ¿Para qué? No lo sabía. Hasta hoy. Todavía podía sentir el calor de esa entrada de autos, ver a los vecinos mirando, escuchar la débil súplica de Valeria para que no provocara al hombre que acababa de humillarme en público, las burlas de Héctor. Me llamó una carga. Pensaban que yo era nada, menos que nada, una obligación, un dependiente, un mueble que toleraban. Cerré la computadora portátil lentamente, mi mano firme sobre la tapa. Algo había cambiado en el espacio entre la entrada y este momento. No era ira. La ira era demasiado caliente, demasiado reactiva. Esto era más frío, más claro. Me enderecé en mi silla, con la mandíbula apretada, y miré la puerta cerrada de mi habitación en mi casa, con mi nombre en la escritura, detalles que convenientemente habían olvidado. Querían verme como nada. Bien. Les mostraría exactamente cómo se ve la nada, y luego les mostraría cómo se ve algo. Lo que había sido todo el tiempo. Ya estaba vestido y sentado en la sala cuando bajaron. El amanecer había despuntado hace una hora, pero yo llevaba despierto mucho más tiempo que eso. Dormir había sido imposible. Mi mente corría a través de posibilidades, a través de planes, a través de las matemáticas de la revelación. Héctor apareció primero, descalzo y rascándose el estómago a través de su camiseta. Valeria lo siguió, con el cabello recogido en una coleta desordenada. Se movían por la cocina con la comodidad fácil de las personas que poseían el espacio. Su espacio. Así es como lo veían. Bebí mi café y observé desde el arco de la entrada. No me miraron. No reconocieron mi presencia. Valeria sacó una sartén para los huevos. Héctor revisaba su teléfono, su pulgar moviéndose en círculos perezosos. La domesticidad de ello, la intimidad casual, la rutina, hacían que la crueldad de ayer fuera aún más aguda. Esto era normal para ellos. Yo era un mueble. Tenemos que hablar sobre la situación de tu papá. La voz de Héctor se escuchaba fácilmente desde la cocina. No estaba susurrando. Ni siquiera intentaba ser discreto. Valeria rompió un huevo contra el borde de la sartén. ¡Ay, lo sé! ¡Es incómodo! ¡Incómodo! Héctor dejó su teléfono. Él no lo entiende. Ahora vive en nuestra casa. Las reglas deben ser claras. Tienes razón. Ella revolvió los huevos. De espaldas a él. A Mimo. Necesita entender cómo funcionan las cosas ahora. ¿Cómo funcionan las cosas ahora? Como si la mecánica de mi existencia hubiera cambiado fundamentalmente y de alguna manera me hubiera perdido el memorándum. Me puse de pie, con mi taza de café firme en la mano, y entré a la cocina. Ambos levantaron la vista sobresaltados. ¿Habían olvidado que estaba aquí? ¿O simplemente habían dejado de importarles? Mi casa. Mantuve mi voz nivelada. Objetiva.
La escritura está a mi nombre. Roberto. Eso no ha cambiado. La sonrisa burlona de Héctor llegó rápida y fácil. Por ahora, claro. Pero seamos honestos. ¿Quién es el verdadero proveedor aquí? ¿Quién paga las facturas? ¿Quién mantiene este lugar funcionando? Se recostó en su silla con los brazos cruzados. Tú solo estás aquí. La implicación flotaba en el aire como humo. Estaban esperando la herencia, esperando a que yo muriera o me volviera tan incompetente que pudieran hacerse cargo. De cualquier manera, en sus mentes, esta casa ya era suya. Yo era solo un inconveniente temporal. Valeria parecía incómoda, pero no dijo nada. Su silencio era más fuerte que las palabras de Héctor. No lo contradeciría. No me defendería. Otra vez. Coloqué mi taza de café en el fregadero con cuidado deliberado. Tengo diligencias que hacer. ¿Diligencias? Las cejas de Héctor se alzaron. ¿Dónde? Afuera. Tomé mis llaves del gancho del mostrador. Volveré más tarde. La confusión en sus rostros fue casi satisfactoria. Esperaban ira, que me pusiera a la defensiva. Tal vez otra escena humillante. En cambio, les di calma, control. Nada a lo que pudieran aferrarse o lanzarme de vuelta. Salí por la puerta principal, dejándolos en su cocina. En su casa que no era suya en absoluto. El viaje al banco me despejó la mente. El tráfico matutino en la ciudad era ligero. Y mi mente se sentía más aguda de lo que había estado en años. Esto no era ira impulsándome, esto era cálculo, propósito. Había pasado 15 años jugando a ser pequeño. ¿Y a dónde me había llevado eso? A ser irrespetado en mi propia entrada, desestimado en mi propia cocina. La sucursal principal del banco se encontraba en una plaza comercial cerca de la avenida principal. Todo vidrio y ángulos modernos. Adentro, el aire acondicionado fue un choque después del calor del estacionamiento. Pregunté por mi asesor financiero. Javier apareció en cuestión de minutos. Su apretón de manos profesional y cálido. Habíamos trabajado juntos durante más de una década, pero él solo me conocía como el empresario jubilado y tranquilo, que se reportaba trimestralmente y nunca causaba problemas. Don Roberto, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Nos sentamos en su oficina con la puerta cerrada. Quiero hacer un retiro significativo. Bueno, una transferencia en realidad, para la compra de un vehículo. Él abrió mi cuenta en su computadora. Por supuesto. ¿De qué cantidad estamos hablando? $420,000. Sus dedos se detuvieron en el teclado, solo por un segundo, pero lo noté. Luego, su máscara profesional volvió a su lugar. Ese es un gran vehículo. ¿Puedo preguntar qué está mirando? Algo que haga una declaración. Él asintió lentamente, escribiendo. La transferencia tardará de 2 a 3 días hábiles en hacerse efectiva, dependiendo del banco del concesionario. Necesitará proporcionar las instrucciones de transferencia. La logística me invadió mientras firmaba formularios. Verifiqué mi identidad varias veces. Confirmé y reconfirmé la cantidad. Se sentía real ahora. No solo una idea en mi habitación a medianoche, sino dinero real en movimiento. Recursos cambiando de pasivos a activos. Caminando de regreso a mi auto, sentí algo que no había experimentado en años. No felicidad. Eso era demasiado simple. Anticipación. La sensación de que finalmente estaba haciendo algo en lugar de soportar algo. Me senté en mi viejo sedán, un Camry de 12 años con una abolladura en la puerta del pasajero, y asientos que olían levemente a vejez. El contraste no se me escapó. Este auto, este vehículo humilde que gritaba pensionista en apuros, pronto tendría un compañero que gritaría algo completamente diferente. Apreté el volante y me permití planear. Paso 1. La compra que destrozaría sus suposiciones. Pensaban que yo no era nada. Llegaría a casa en algo que costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Paso 2. Ver sus reacciones. Ver el shock, la confusión, la comprensión de que habían calculado muy mal. Paso 3. Eso vendría después,
No tenía todas las respuestas todavía, pero el camino se estaba despejando. Esto no se trataba del auto, no realmente. Se trataba de recuperar el control, de exponer lo que realmente querían. ¿Quiénes eran realmente? Demostrarles que el anciano que desestimaron, humillaron y apenas toleraron tenía más poder del que jamás habían imaginado. Arranqué el motor. El Camry cobró vida con un estruendo, familiar y sin nada especial. En 3 días, todo cambiaría. Pensaban que me conocían, no sabían nada en absoluto. Puse la marcha y salí del estacionamiento. Mis manos estaban firmes, mi mente estaba clara. Y por primera vez desde esa escena en la entrada, sonreí. Habían pasado 3 días desde la visita al banco, 3 días de investigación, de comparar especificaciones, de imaginar este momento exacto. Estaba parado en la sala de exposición ahora, rodeado de vehículos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en años. El concesionario ocupaba un lote en la esquina en la gran ciudad, a unas 30 millas de casa. Las ventanas de piso a techo dejaban entrar la luz del sol que se reflejaba en los pisos de mármol pulido. Los autos estaban posicionados como piezas de museo. Cada uno una declaración, una promesa, una transformación esperando suceder. Un consultor de ventas se acercó, su traje impecable a pesar del calor exterior. «Buenos días, señor. ¿Hay algo específico que le llame la atención hoy?» Señalé el vehículo por el que había venido. El Ghost. Azul, medianoche. Excelente elección. Me acercó más, lanzándose a detalles que yo ya había memorizado de mi investigación. El modelo 2019 está en condiciones excepcionales. Solo 22,000 millas. Historial de servicio completo. Un solo dueño. A $185,000, tiene un precio muy competitivo para este mercado. $185,000. Por un auto. Hace 5 años, Héctor me había llamado una carga por las compras del supermercado. La ironía sabía aguda y satisfactoria. Me gustaría comprarlo, hoy. La máscara profesional del consultor no se deslizó, pero vi el destello de sorpresa. Maravilloso. Discutamos las opciones de financiamiento. Sin financiamiento. Transferencia bancaria. Los fondos ya están disponibles. 90 minutos después, sostenía las llaves. Eran más pesadas que cualquiera que hubiera tenido. El emblema brillando a la luz. El consultor me acompañó al vehículo, revisando características que apenas escuché. Mi enfoque estaba en el momento. La culminación de 15 años de fingir ser menos de lo que era. Me deslicé en el asiento del conductor. El interior olía a cuero tan fino que apenas parecía real. Cuando presioné el botón de encendido, el motor ronroneó. Un sonido que hablaba de poder mantenido en reserva, de capacidad, que no necesitaba anunciarse. Salí del concesionario hacia las calles de la ciudad. Luego me incorporé a la autopista en dirección a casa. El Rolls Royce se movía como el agua, suave y silencioso. Otros conductores miraban. Algunos se quedaban mirando fijamente. No estaba presumiendo. Estaba recalibrando todo lo que me había permitido ser. 15 años, me hice pequeño. Conduje autos viejos, usé ropa vieja. Dejé que pensaran que apenas sobrevivía. Pensé que la humildad me protegería de ser usado. Estaba equivocado. Me usaron de todos modos. La autopista dio paso a la avenida principal. El tráfico era moderado. El sol de la tarde convertía todo en oro. Me acerqué a un semáforo en rojo a unos 10 minutos de casa, disminuyendo la velocidad hasta detenerme en el carril izquierdo. Un Honda Accord plateado se detuvo a mi lado en el carril derecho. Miré casualmente. Luego me congelé. Héctor. Detrás del volante del auto de Valeria, su atención fija en su teléfono. Los pulgares moviéndose por la pantalla. Aún no me había visto. Mi ritmo cardíaco se aceleró. No por miedo, por anticipación. Este momento era demasiado perfecto para ser real. Sin embargo, aquí estaba. El universo ofreciéndome un regalo.
Alcancé la bocina y presioné 2 veces. 2 notas agudas y claras. La cabeza de Héctor se levantó de golpe. Miró a su alrededor, confundido. Luego se volvió hacia mi vehículo. Observé la secuencia de emociones cruzar su rostro como una cinta de película. Confusión al registrar un auto costoso tocando la bocina. Reconocimiento al ver mi cara a través de la ventana. Shock al procesar el Rolls Royce. Luego ira. Ardiente e inconfundible ira volviendo su cara roja. No hablé. No hice gestos. Simplemente sostuve su mirada. Dejé que una pequeña sonrisa tocara la comisura de mi boca, y cuando la luz se puso verde, pisé el acelerador. El Rolls Royce surgió hacia adelante con un poder sin esfuerzo. En mi espejo retrovisor, vi el Honda de Héctor tambalearse hacia adelante torpemente, como si hubiera pisado el acelerador con frustración. Mantuve el límite de velocidad durante la distancia restante a casa, saboreando cada segundo. Cuando entré en mi entrada frente a mi casa, coloqué el Rolls Royce prominentemente cerca de la puerta del garaje, que los vecinos lo vieran, que todos lo supieran. Me senté un momento después de apagar el motor, simplemente respirando. Luego salí, cerré el vehículo con un chirrido electrónico satisfactorio y caminé hacia mi puerta principal. Adentro, la casa estaba tranquila. Valeria debía estar en su habitación o en la oficina trasera. No me había escuchado llegar. Dejé mis llaves en la mesa de entrada, las llaves nuevas con su llavero costoso, colocadas deliberadamente donde cualquiera que entrara las vería. En la cocina, serví agua en un vaso, luego me paré junto a la ventana, esperando. Sabía que Héctor había estado detrás de mí en la carretera. Sabía que había visto dónde había girado. No tardaría mucho. 15 minutos después, lo escuché. Un motor rugiendo por la calle a una velocidad que hizo que los vecinos levantaran la vista de sus patios. Los neumáticos chirriaron cuando el Honda entró en la entrada, deteniéndose abruptamente detrás del Rolls Royce. La puerta del auto se cerró lo suficientemente fuerte como para hacer eco. Me quedé donde estaba, con el vaso en la mano, mientras pasos pesados golpeaban el camino de entrada. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared detrás de ella. Héctor apareció en la puerta de la cocina segundos después, con la cara enrojecida, respirando como si hubiera corrido todo el camino. Valeria salió del pasillo, con los ojos muy abiertos por la alarma. El brazo de Héctor salió disparado, el dedo apuntando hacia el frente de la casa, temblando de rabia. Cuando habló, su voz salió cruda y exigente, despojada de cualquier pretensión de civilidad. ¿De dónde sacaste el dinero? Ni un hola, ni de qué se trata esto, directo a la acusación. A lo que él veía como robo, como traición. Tomé un sorbo lento de agua, lo dejé esperar, puse el vaso con cuidado, hice contacto visual. Creo que necesitamos tener una conversación, Héctor. Una real. Valeria se acercó, su confusión cambiando a otra cosa a medida que las piezas comenzaban a conectarse. ¿Papá? ¿De qué está hablando? ¿Qué auto? Héctor avanzó hacia la cocina con las manos apretadas en puños a los costados. Valeria se quedó congelada entre nosotros, su expresión atrapada entre la lealtad y la comprensión naciente. La verdad estaba a punto de salir a la luz. 15 años de secretos. Y yo estaba listo. Héctor no esperó a que yo comenzara. Las acusaciones estallaron como una presa rompiéndose. Has estado escondiendo dinero, fingiendo estar en la quiebra mientras nosotros pagábamos todo. Empezó a caminar de un lado a otro, cortando el aire con las manos. Cubrimos los servicios, la comida, todo durante 5 años, y podrías haber ayudado. Valeria se acercó a la mesa, su expresión cambiando de confusión a algo más agudo. ¿Papá? Su voz era más tranquila que la de Héctor, pero llevaba su propio peso de acusación. Tenías dinero todo este tiempo, mientras nosotros... Se detuvo, pero la implicación quedó allí, pesada y condenatoria. Dejé mi vaso de agua con cuidado deliberado.
No iba a dejarme intimidar ni apresurar en esto. Hice un gesto hacia la mesa de la cocina. Siéntense, los dos. Si quieren respuestas, haremos esto correctamente. Héctor abrió la boca para negarse, pero algo en mi tono, una autoridad que no había usado en años, lo hizo dudar. Valeria se sentó primero, entrelazando las manos sobre la superficie de la mesa. Héctor permaneció de pie un momento más, con la mandíbula trabajando. Luego se dejó caer en una silla. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era el pensionista manso aceptando su desprecio. Permanecí de pie en la cabecera de la mesa, mirándolos a ambos. Hace 15 años, comencé. Vendí Suministros Roberto, el negocio de equipos de construcción que construí durante 30 años. El precio de venta fue de $2.800.000. La boca de Valeria se abrió ligeramente. Los ojos de Héctor se entrecerraron. Después de impuestos y de pagar las deudas comerciales restantes, me quedé con poco menos de 2 millones. Invertí de manera conservadora. Bonos, acciones con dividendos, algunas propiedades inmobiliarias. Viví de los rendimientos, más mi seguridad social. El valor actual de la cartera es de aproximadamente $1.400.000. La cara de Héctor pasó por emociones lo suficientemente rápido como para parecer una caricatura. Incredulidad, ira, cálculo. Valeria parecía afectada, dividida entre el dolor y algo más. Codicia, tal vez, o arrepentimiento por haber calculado tan mal. Nunca lo mencioné, continué, porque quería saber que mi familia me valoraba a mí, no a mi cuenta bancaria. ¿Valorarte? La voz de Héctor se quebró. Pagamos los servicios, la comida, durante 5 años. Y tú podrías haber... ¿Podría haber qué? Lo interrumpí, mi voz afilada por primera vez. Me ofrecí. Varias veces. Ustedes se negaron, ¿recuerdan? Las palabras lo detuvieron. Los ojos de Valeria se abrieron cuando el recuerdo surgió. Hace 5 años perdiste tu trabajo en logística. Pediste mudarte temporalmente. Dije que sí de inmediato. Eres el esposo de mi hija. Esta es la casa de su infancia. Pero también ofrecí pagar mi parte de los gastos del hogar. ¿Recuerdas lo que dijiste, Héctor? Su mandíbula se tensó. Él recordaba. Dijiste que un hombre de verdad provee para su familia, que no necesitabas limosnas de un anciano, que sería temporal de todos modos, solo hasta que te recuperaras. Valeria miró a Héctor. Él no la miraba a los ojos. Así que no insistí. Compraba mis propios alimentos a veces. Contribuía cuando me dejaban. Pero en su mayoría me quedé callado. Me quedé pequeño. Porque tú necesitabas sentirte como el proveedor, a pesar de que vivíamos en mi casa. La silla de Héctor raspó mientras se movía, tratando de recuperar el equilibrio. Eso no importa. Mentiste por omisión, viviendo en nuestra casa, mi casa. Caminé hacia un cajón junto al refrigerador. Saqué una carpeta que había colocado allí esta mañana. Sabía que esta conversación llegaría, aunque no sabía cuándo. La escritura dice que Roberto siempre lo ha sido. Abrí la carpeta sobre la mesa, la escritura de la casa, comprada en su totalidad en 1998, meses después de que mi esposa muriera. Único propietario, sin hipoteca, sin avales. La cara de Héctor se oscureció mientras miraba el documento. Por ahora, murmuró. Y ahí estaba, desnuda, sin disfraz. La expectativa, el plan. Valeria habló, con la voz temblorosa. Pensamos, quiero decir, asumimos que cuando fallecieras la casa sería... No pudo terminar la frase. La terminé por ella. Sería suya. Han estado esperando que yo muera. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es... No lo hicimos, pero no podía negarlo de manera convincente. Sus ojos no podían sostener los míos. Héctor fue menos sutil. Eres viejo. Es natural planificar para el futuro. Pero ahora descubrimos que has estado acaparando dinero, viviendo como un avaro, dejándonos luchar. La historia revisionista era asombrosa. No habían luchado.
Vivían cómodamente en una casa por la que no pagaban alquiler, dividiendo servicios que pagarían en cualquier lugar, sin construir patrimonio porque la propiedad no era suya para construir patrimonio. ¿Luchar? Mantuve mi voz nivelada. Tienen buenos trabajos. Viven sin pagar alquiler. Pagan un tercio de lo que pagarían por una casa comparable en cualquier lugar de la ciudad. Eso no es luchar. Nos hiciste quedar como tontos. Héctor se puso de pie abruptamente, su silla raspando fuerte contra el piso. Viviendo aquí, juzgándonos mientras te sentabas sobre millones. 1.400.000. Y nunca los juzgué. Ustedes me juzgaron a mí. Me llamaste una carga hace 3 días, ¿recuerdas? En la entrada, frente a los vecinos. Su rostro se enrojeció aún más. Esa escena claramente todavía le ardía. Esto no ha terminado. Se movió hacia la puerta, luego se giró. ¿Crees que puedes simplemente... ¿Qué? ¿Presumir tu dinero? ¿Humillarme en la calle con ese auto? Así que el encuentro con el Rolls Royce había calado hondo. Vas a arrepentirte de esto, de hacernos quedar como tontos. Ya verás. Era una amenaza clara, aunque vaga en detalles, una promesa de represalia. Valeria se puso de pie también, mirando entre nosotros. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, la expresión allí podría haber sido dolor. O podría haber sido ira. Ya no podía decirlo. «Papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos pensar?» Una vez más, no pudo terminar. Siguió a Héctor fuera de la cocina. Los escuché en el pasillo, susurros urgentes que no pude distinguir del todo. Luego pasos en las escaleras, la puerta de su dormitorio cerrándose con fuerza. Me quedé solo en mi cocina. La casa se sentía diferente. La farsa se había ido, pero también cualquier ilusión de armonía familiar. Caminé hacia la ventana del frente y miré el Rolls Royce brillando bajo el sol de la tarde. ¿Valió la pena? Sí, absolutamente. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que esto había terminado. La amenaza de Héctor era una bravata vacía. Ese era un hombre cuyos planes acababan de colapsar, cuya autoimagen como proveedor superior se había hecho añicos. Peligroso. El silencio de arriba era demasiado completo. Estaban hablando allá arriba, planeando. Podía sentirlo. Probablemente debería sentirme preocupado. En cambio me sentía alerta, enfocado. Había pasado 5 años siendo pisoteado, desestimado, tolerado como un mueble. Ahora sabían que no estaba indefenso, no era pobre, no era dependiente. ¿Qué harían con esa información? Regresé a la cocina y saqué mi computadora portátil. Hora de documentar todo. Cada palabra dicha, cada amenaza hecha. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir, registrando la confrontación mientras los detalles estaban frescos, protegiéndome. Porque la guerra había comenzado en serio. Y tenía la intención de ganarla. La luz de la mañana se colaba a través de las cortinas de mi habitación, gris y vacilante. Había dormido a fragmentos, 1 hora aquí, 30 minutos allá. Mi mente daba vueltas a la confrontación de ayer como un perro royendo un hueso. Alrededor de las 6, dejé de intentarlo y me moví hacia la ventana. Mis ojos se posaron en la entrada. Algo andaba mal con el Rolls Royce. El ángulo no era el correcto. El auto estaba demasiado bajo, inclinado hacia un lado como un animal herido. Se me cayó el estómago. Me vestí rápido. Jeans, camisa, zapatos sin molestarme con los calcetines. Y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. La puerta del dormitorio de Héctor y Valeria permanecía cerrada. Bien, quería ver esto solo primero. Abrí la puerta principal y salí a la fresca mañana del desierto. El rocío todavía se aferraba a la hierba. La calle estaba vacía, silenciosa excepto por un perro ladrando a lo lejos. A medida que me acercaba al vehículo, el daño se revelaba en etapas. Primero, los 4 neumáticos estaban desinflados. No simplemente bajos de aire, pinchados. Podía ver las marcas de los cortes deliberados en la goma,
Luego arañazos a través de la pintura azul medianoche, aleatorios a primera vista, líneas caóticas marcadas profundamente en el acabado. Pero cuando caminé hacia el lado del conductor, surgió un patrón. Alguien había tallado palabras en el panel de la puerta. «Viejo tonto». Las letras eran crudas pero deliberadas, grabadas profundamente a través de la pintura y la imprimación hasta el metal desnudo, hecho con una llave o un destornillador. Algo lo suficientemente afilado como para marcar permanentemente la superficie. Mis manos se cerraron en puños. Miré arriba y abajo de la calle, sin testigos, sin movimiento, solo casas suburbanas ordenadas con sus cortinas aún cerradas. Rodeé el vehículo completamente, arañazos en el capó, ambos paneles laterales violados, la tapa del maletero marcada con gubias aleatorias. Esto no era vandalismo oportunista, esto era personal, minucioso, destinado a herir. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía para casos no urgentes. Cuando la operadora respondió, mi voz salió firme, a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. Necesito reportar vandalismo. Daños a la propiedad de un vehículo. Cantidad significativa de dinero involucrada. Ella hizo preguntas de rutina. ¿Cuándo lo vi sin daños por última vez? Ayer por la tarde. ¿Cámaras de seguridad? Sí. Pero necesitaba revisar las grabaciones. ¿Algún sospechoso? Hice una pausa. Aún no. Se enviaría un oficial dentro de la hora. Terminé la llamada y me quedé mirando el vehículo violado. El Rolls-Royce se suponía que era mi declaración de independencia. Mi declaración de control. Ahora estaba herido, marcado con desprecio. Un movimiento desde el interior de la casa llamó mi atención. Se estaban despertando. Caminé de regreso adentro y fui directamente al panel del sistema de seguridad en el pasillo. La pequeña pantalla táctil mostraba el sistema activo. Luces verdes indicando que todas las cámaras funcionaban. Abrí la interfaz de grabación y retrocedí hasta anoche. La línea de tiempo saltó. De la medianoche a las 6 de la mañana. Nada grabado. Solo un espacio en blanco donde deberían haber estado horas de video. El sistema había sido desactivado manualmente. ¿Qué está pasando? Héctor estaba en lo alto de las escaleras, pantalones deportivos y camiseta. El cabello revuelto. Su tono era cuidadosamente neutral. Levanté la vista del panel. Las cámaras se apagaron anoche, desde la medianoche hasta las 6 de esta mañana. ¿Hiciste eso? Descendió lentamente, una mano arrastrándose por la barandilla. Ah, sí. Estaba limpiando las lentes ayer por la tarde. Olvidé reactivar el sistema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Observé su rostro cuidadosamente. Héctor era un mentiroso mediocre. Tensión alrededor de sus ojos. Un encogimiento de hombros demasiado casual que no terminaba de convencer. Alguien vandalizó mi auto durante ese tiempo. Los 4 neumáticos cortados, la pintura rayada en toda la carrocería, la palabra tonto, tallada en la puerta del conductor. Su reacción fue interesante, sorpresa pero no shock, como si hubiera esperado algo pero no tanto daño. ¿Qué? Eso es terrible. ¿Llamaste a la policía? La preocupación sonaba ensayada. Valeria apareció detrás de él, envolviéndose en una bata. ¿Qué pasó? Repetí la información. Su mano fue a su boca en un gesto de horror que parecía genuino. Pero algo más parpadeó en sus ojos. ¿Culpa por asociación? ¿Miedo a ser descubierta? Ay no, papá, eso es horrible. La policía llegó 40 minutos después. Un oficial uniformado tomó el informe inicial. Fotografió el daño. Caminó alrededor del vehículo tomando notas. Luego otro auto se detuvo. Un hombre vestido de civil salió, con la placa enganchada al cinturón. Don Roberto, soy el detective García. Manejo delitos contra la propiedad en este distrito. Era de mediana edad con ojos agudos que catalogaban todo. Caminó alrededor del Rolls-Royce lentamente, tomando sus propias fotos, haciendo notas que el oficial no había hecho. Cuando habló, sus preguntas fueron precisas. ¿Cuándo compró este vehículo?
Hace 3 días. Sus cejas se alzaron ligeramente. Adquisición reciente. ¿Por qué un auto tan costoso? Recientemente decidí disfrutar de mis ahorros de jubilación. Él asintió, escribió algo. ¿Algún conflicto reciente? ¿Discusiones con vecinos? ¿Disputas comerciales? La pregunta estaba cargada. Dudé. Luego proporcioné una respuesta medida. He estado teniendo algunas tensiones familiares. Mi hija y mi yerno viven conmigo. Hubo un desacuerdo ayer sobre las finanzas. La pluma de García se movió a través de su libreta. Me gustaría hablar con ellos si están disponibles. Héctor y Valeria salieron, todavía con su ropa casual de mañana. García los interrogó con la misma precisión medida. ¿Escucharon algo anoche? No. ¿Notaron algo inusual? No. ¿Las cámaras de seguridad? Héctor repitió su historia de la limpieza. La expresión de García no cambió, pero vi el escepticismo asentarse en las líneas alrededor de su boca. ¿Y este conflicto familiar que mencionó el señor Roberto? Héctor lo minimizó. Solo cosas normales de familia. Roberto compró un auto costoso. Nos sorprendió que tuviera el dinero. Eso es todo. García miró entre los tres. Momento conveniente. Discusión sobre dinero, luego el auto costoso resulta dañado la misma noche. Y el sistema de seguridad casualmente estaba apagado durante esas horas exactas. ¿Ven por qué esto parece sospechoso? Héctor se tensó. ¿Me está acusando de algo? Porque yo no hice nada. Estuve dormido toda la noche. Ambos lo estuvimos. García negó con la cabeza. Solo observando las circunstancias. Sin evidencia de video o testigos, no hay mucho que perseguir criminalmente. Se volvió hacia mí. ¿El estimado de los daños? Ya había llamado a mi compañía de seguros mientras esperaba a la policía. El ajustador había cotizado $35,000 para la reparación completa y pintura. García silbó bajo. Eso es daño a nivel de delito grave. Si obtiene alguna información sobre quién podría haber hecho esto, llámeme directamente. Me entregó una tarjeta. Después de que García se fue con su informe y fotos, los tres nos quedamos en la entrada. El Rolls Royce dañado se sentaba entre nosotros como una acusación. Espero que atrapen a quien hizo esto, dijo Valeria en voz baja. Héctor asintió. ¿Sí? Cosa terrible. Pero lo vi en sus ojos. Satisfacción mal disimulada. El placer de la represalia. Héctor pensaba que había ganado algo aquí. Igualado el marcador. Estaba equivocado. Esto solo cambiaba las reglas. Miré la tarjeta de García, luego a Héctor. Sí, yo también espero que lo hagan. El significado era bastante claro. La sonrisa de Héctor se desvaneció ligeramente. Más tarde, después de que la grúa se hubiera llevado el Rolls Royce al taller de reparación autorizado, después de que Héctor y Valeria se hubieran retirado de nuevo al interior, me senté en mi habitación con mi computadora portátil. El informe policial estaba archivado. El reclamo de seguro estaba presentado. El daño estaba documentado. Nada de esto traería cargos criminales. García había sido claro al respecto, pero todo era evidencia. ¿Evidencia de qué? Exactamente. Aún no estaba seguro, pero sabía una cosa absolutamente. El límite había sido cruzado. Habían pasado de la falta de respeto verbal a la destrucción de la propiedad. Del conflicto familiar al crimen real. Héctor y Valeria pensaban que habían dejado claro un punto. Castigarme por la humillación de ayer. En cambio, me habían dado justificación, claridad moral. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí: leyes de inquilinos. Luego, desalojo familiar. Luego, ocupación ilegal. La pantalla brillaba en la habitación oscura. Estatutos legales, procedimientos, requisitos, plazos. Mi rostro se reflejaba en la pantalla de la computadora portátil. Iluminado por la luz fría. Mi expresión determinada y dura. Querían jugar juegos. Bien. Pero ahora jugábamos bajo mis reglas. 2 días después del vandalismo, reuní documentos en una carpeta de cuero. Escritura de la casa de 1998.
Correos electrónicos de hace 5 años discutiendo el arreglo de vivienda temporal. El informe policial del incidente del Rolls-Royce. Estados de cuenta bancarios mostrando mi posición financiera. Fotos del seguro del daño. Todo lo que probaba lo que sabía. Esta era mi propiedad, mi hogar, mi vida que estaban tratando de colonizar. Había encontrado al licenciado Fernández a través de una investigación en línea. Un abogado especializado en derecho de propiedad y disputas familiares. Su oficina estaba en el norte de la ciudad, a 15 minutos de casa. Había llamado ayer para una cita, explicando brevemente que necesitaba asesoramiento legal sobre cómo sacar a miembros de la familia de mi propiedad. La recepcionista me había hecho un espacio para las 10 de la mañana de hoy. Conduje mi viejo Camry. El Rolls-Royce no estaría listo hasta dentro de una semana. El contraste se sentía deliberado, un recordatorio de las vidas duales que había estado viviendo. El modesto Roberto en su sedán de 12 años. El rico Roberto que podía gastar $185,000 en un auto sin pestañear. Hora de reconciliar esas dos versiones en una sola. La oficina del licenciado Fernández ocupaba el segundo piso de un edificio profesional. La sala de espera era de buen gusto. Sillas de cuero. Pinturas de paisajes desérticos. Revistas actuales. Me registré con la recepcionista, una mujer de unos 30 años que me ofreció café. Rechacé la oferta. 5 minutos después, ella me condujo de regreso a una oficina en la esquina con ventanas de piso a techo que daban a la avenida principal. El licenciado Fernández se levantó de detrás de un escritorio de caoba, de unos 50 y tantos años. Cabello plateado, traje costoso que le quedaba perfecto. Nos dimos la mano. Su agarre fue firme sin ser agresivo. «Don Roberto, por favor, siéntese». Me acomodé en una silla para clientes frente a él, colocando mi carpeta en el escritorio entre nosotros. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Su situación sonaba urgente. Abrió un bloc de notas legal, con la pluma lista. ¿Por qué no empieza desde el principio? Lo expuse metódicamente. Hace 5 años, Héctor perdió su trabajo. Él y Valeria pidieron mudarse temporalmente mientras él se recuperaba. Acepté. Era el hogar de la infancia de ella. Necesitaban ayuda. La familia apoya a la familia. Tuvimos un acuerdo verbal. Contribuirían a los gastos del hogar y ayudarían con el mantenimiento. ¿Documentó este acuerdo por escrito?, preguntó Fernández. No. Era familia. Lo discutimos durante la cena. Una amiga de Valeria, Jimena, estaba presente cuando hablamos de que se mudarían, pero nada formal. Él asintió tomando notas. Continúe. Héctor encontró un nuevo trabajo en 6 meses. Gerente de operaciones en una empresa de logística. Buen salario. Pero las contribuciones nunca se materializó. En cambio, se habían instalado, tratando la casa como su propiedad. A mí como un inconveniente que toleraban hasta que yo muriera y pudieran heredar. Abrí mi carpeta y deslicé la escritura de la casa sobre el escritorio. La propiedad está únicamente a mi nombre. Sin copropiedad. Sin hipoteca. Soy dueño absoluto. Fernández examinó el documento. Título limpio. Eso es bueno. ¿Qué desencadenó la crisis actual? Le expliqué la confrontación en el supermercado. La humillación pública. Mi decisión de dejar de ocultar mi situación financiera. La compra del Rolls-Royce. La reacción de Héctor. La confrontación en la cocina donde revelaron sus verdaderas expectativas. Luego el vandalismo. Le mostré el informe policial. Las fotos. Fernández las estudió cuidadosamente. El detective notó el momento sospechoso, pero dijo que no podía presentar cargos. Sin pruebas. Las cámaras de seguridad estaban convenientemente apagadas durante la ventana del vandalismo. Mi yerno afirma que olvidó reactivarlas después de limpiar las lentes. Conveniente. Fernández dejó las fotos. Don Roberto, voy a ser directo. Usted tiene una posición legal sólida. La ley estatal es clara. Los propietarios pueden terminar el permiso de ocupación, incluso para miembros de la familia.
especialmente cuando se violan los términos del acuerdo verbal. El desafío es probar esas violaciones y mantener el procedimiento adecuado. ¿Cuál es el proceso? Se recostó en su silla. Primero, necesitamos abordar su planificación patrimonial. Mencionó que esperan heredar. ¿Qué dice su testamento actual? Todo va a Valeria. Es mi única hija. Mi esposa murió hace 22 años. ¿Quiere cambiar eso? La pregunta flotó en el aire. ¿Quería? ¿Podía dejar a mi hija fuera de mi testamento por esto? Pero ella se había quedado parada mientras Héctor me humillaba. No había dicho nada cuando me llamó una carga. Había participado en la expectativa de que yo muriera pronto y les dejara todo. 90% a organizaciones benéficas, dije. 10% a Valeria. Sigue siendo mi hija, pero ella ha tomado sus decisiones. Fernández asintió con aprobación. Eso envía un mensaje claro. Mientras protege contra reclamos de que no estaba en su cabal juicio, dejarle algo prueba que la consideró. Simplemente eligió limitar la herencia. Esbozó la estrategia de desalojo. Paso 1. Carta formal a Héctor y Valeria, documentando los términos del acuerdo verbal y sus incumplimientos. Esta carta también serviría como aviso de que yo estaba modificando el acuerdo. Necesitaban comenzar a contribuir financieramente o desalojar dentro de 30 días. Paso 2. Ejecutar el Nuevo Testamento simultáneamente. Paso 3. Documentación detallada. Quería que yo mantuviera un registro de cada interacción hostil, cada falta de contribución, cada comportamiento preocupante. Fotos, notas, fechas, horas. Construir el caso. Paso 4. Cuando expiraran los 30 días, si no se habían ido, presentar procedimientos formales de desalojo. ¿Cuánto tiempo toma el proceso típicamente? ¿Si lo pelean? De 2 a 3 meses desde el aviso hasta la orden final de desalojo. Si se van voluntariamente una vez que entiendan que habla en serio, podría hacerse en 30 días. Pregunté sobre los costos. Él cotizó las tarifas. $5,000 por los procedimientos de desalojo. $1,500 por la preparación del testamento. No dudé. Procedamos. Pasamos los siguientes 30 minutos en detalles. La amiga que había estado presente cuando discutieron la mudanza, Jimena, les había ayudado a empacar. Fernández lo anotó para un posible testimonio futuro. Firmé el acuerdo de retención y escribí un cheque por $6,500. Fernández prometió que la carta formal estaría lista para el final de la semana, el borrador del testamento para el próximo martes. Una cosa más, dije. No quiero drama. Quiero que esto se haga correctamente, legalmente, para que no pueda ser impugnado más tarde. La expresión de Fernández mostró aprobación. Ese es exactamente el enfoque correcto. La emoción pierde casos, la documentación los gana. Nos dimos la mano de nuevo. Salí de la oficina llevando la carpeta de cuero vacía. Había dejado copias de todo con Fernández. Caminando hacia mi auto en el estacionamiento, sentí algo que no había experimentado en semanas. Control. No venganza exactamente, sino agencia. La sensación de que finalmente estaba actuando en lugar de reaccionar. La maquinaria legal comenzaba a girar. Me senté en mi auto antes de arrancar el motor, tomándome un momento para simplemente respirar. Luego saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto al taller de reparación del Rolls-Royce sobre el horario de recogida. Su respuesta llegó de inmediato. Listo para recoger el viernes por la tarde. Sonreí. Todo avanzaba. Para esta hora la próxima semana, Héctor y Valeria tendrían la carta formal. La cuenta regresiva comenzaría. Y finalmente, entenderían que no era el anciano indefenso con el que me habían confundido. Había pasado una semana desde mi reunión con Fernández. 7 días de documentación cuidadosa. Anotando cada interacción en mi registro con marcas de tiempo y detalles. Los comentarios despectivos de Héctor cuando pregunté sobre la división de la factura de servicios públicos. La evasión de Valeria. Cómo salía de las habitaciones cuando yo entraba. La ausencia continua de cualquier ayuda doméstica.
a pesar de la promesa de hace 5 años. Estaba construyendo un caso, ladrillo por ladrillo. Esta tarde, caminé hacia el buzón en la calle. El sol del desierto presionaba como un peso físico. Facturas, publicidad, una oferta de tarjeta de crédito y una carta certificada. Mi primer pensamiento fue que Fernández había enviado el aviso por correo en lugar de organizar un notificador. Pero la dirección de remitente era incorrecta. Bufete Martínez y Asociados. De la ciudad. No era la firma de Fernández. Firmé al cartero, la llevé adentro. En mi habitación, con la puerta cerrada, abrí el sobre con cuidado. Membrete legal. Lenguaje formal que inmediatamente me puso los dientes de punta. La leí una vez rápidamente, mi pulso acelerándose. Luego otra vez lentamente, absorbiendo la audacia. Héctor había contratado a un abogado. Y Héctor estaba a la ofensiva. La carta afirmaba que Héctor y Valeria habían proporcionado cuidados y apoyo esenciales para un residente anciano durante 5 años. Detallaba supuestos servicios, gestión del hogar, preparación de comidas, supervisión financiera, compañía. El lenguaje me hacía sonar indefenso, dependiente. Luego vino la demanda. Compensación justa de $180,000. Calculado a lo que afirmaban, era una tarifa inferior a la del mercado. Por servicios de atención en el hogar. $180,000. Por servicios que nunca solicité y que nunca proporcionaron. Pero esa no era la parte más preocupante. La carta continuaba con amenazas apenas veladas sobre mi capacidad para tomar decisiones financieras sólidas, citando la compra del Rolls-Royce como potencialmente indicativa de juicio disminuido en un individuo de edad avanzada. La implicación era clara como el cristal. Estaban amenazando con una impugnación de competencia, intentando que me declararan incapaz de manejar mis propios asuntos. La carta concluía solicitando el pago inmediato y sugiriendo mediación para evitar litigios costosos y emocionalmente dañinos. La leí una tercera vez, buscando debilidad. El lenguaje era agresivo pero vago, cargado de implicaciones, ligero en detalles específicos, sin evidencia real de incompetencia, sin documentación médica, solo insinuación y bravata. Aún así, era un movimiento que no había anticipado completamente. Héctor no solo estaba contraatacando, estaba tratando de atacar preventivamente, para hacerme parecer el agresor, el irracional, inteligente, de una manera desesperada. Escaneé la carta con mi teléfono y se la envié por correo electrónico a Fernández de inmediato. 20 minutos después, sonó mi teléfono. «Lo tengo», dijo Fernández sin preámbulos. ¿Primera reacción? Es débil. Lenguaje agresivo cubriendo una posición fundamentalmente débil. Sonaba casi divertido. El reclamo de compensación es ridículo sin un contrato escrito que especifique deberes de cuidado y términos de pago. La amenaza de competencia es aún peor. La ley estatal requiere evidencia médica sustancial para desafiar la capacidad de alguien. No solo creemos que tomó una mala decisión de compra. Cualquier juez se reiría de eso fuera del tribunal. Pero escuché el calificativo venir. Pero muestra que Héctor tiene miedo. Ha gastado dinero en un abogado. Probablemente $2,000 o $3,000 por esta carta. Lo que significa que está tomando su amenaza en serio. Eso es bueno. Discutimos la estrategia de respuesta. Fernández recomendó ignorar la demanda financiera por completo mientras procedíamos con nuestro plan original. Enviaremos nuestro aviso de desalojo como estaba planeado. Hágales saber que su contraataque no logró intimidarlo. Si quieren desperdiciar dinero peleando esto, esa es su elección. Mi tensión se alivió ligeramente. Tener asesoramiento profesional marcaba la diferencia entre reaccionar emocionalmente y responder estratégicamente. El aviso de desalojo estará listo para el servicio dentro de 48 horas, prometió Fernández. Esa noche, después de una cena comida en frío silencio, Valeria llamó a la puerta de mi habitación. «Papá, ¿podemos hablar?» Su voz era suave, tentativa. Consideré decir que no,
pero la curiosidad ganó. «Entra». Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. O quería que yo pensara que lo había hecho. Se sentó en el borde de mi cama, con las manos entrelazadas en su regazo. «Sé que recibiste la carta del abogado de Héctor. Así que no estaban fingiendo ignorancia». Lo hice. Valeria tomó aire. «Papá, esto se está saliendo de control. Somos familia. No deberíamos estar amenazándonos unos a otros con abogados y un desalojo. No podemos encontrar un compromiso». La palabra aterrizó mal. Me apoyé en mi escritorio. «¿Qué compromiso, Valeria? ¿Comprometo mi hogar, mi dignidad, mi derecho a ser tratado con respeto básico en la casa que poseo?» Ella se estremeció. «No es así. Héctor simplemente está estresado por el trabajo, por el dinero. Ya sabes cómo se pone. Y luego compraste ese auto sin decirnos, y se sintió como si estuvieras ocultando cosas, no confiando en nosotros». El revisionismo era asombroso. «No tengo que informarles sobre mis compras. Y no estaba escondiendo dinero. Ustedes asumieron que no tenía nada porque vivía modestamente. Esa fue su suposición, no mi engaño». Su máscara se deslizó. «Pensamos que cuando fallecieras la casa sería nuestra. Hemos estado planeando para eso, y ahora estás diciendo». No terminó. Terminé por ella. «Ahora sabes que la herencia no está garantizada, que podría vivir otros 20 años, que podría cambiar mi testamento, que no pueden simplemente esperarme». El silencio se extendió entre nosotros. Luego la voz de Valeria, más pequeña. «¿Cambiaste tu testamento?» No respondí directamente. «Tomaste tu decisión hace 5 años, Valeria. La primera vez que Héctor me habló con desprecio, y no dijiste nada. Cada vez después de esa, cuando elegiste su comodidad sobre mi dignidad. Lo elegiste a él. Está bien, es tu esposo. Pero las elecciones tienen consecuencias. Lágrimas ahora, reales. Yo te quiero, papá. Eres mi padre». Algo se rompió dentro de mí, pero no dejé que se notara. Entonces deberías haber actuado como si importara. El amor son acciones, no solo palabras. Actuaste como si yo fuera una carga que tolerar. Ahora vive con esas consecuencias». Valeria se puso de pie, limpiándose los ojos. «Él no se irá sin pelear». «Lo sé», dije en voz baja. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. «Lo siento, por lo que valga ahora». Luego se fue. Solo de nuevo, me senté en mi escritorio. La conversación había sido más difícil de lo que esperaba. Parte de mí quería ceder. Encontrar ese compromiso que ella había mencionado. Reparar la relación, pero sabía que no podía. El compromiso significaba aceptar el irrespeto continuo. Vivir como un invitado en mi propia casa, esperando morir para que pudieran heredar. Eso no era compromiso. Eso era rendición. Abrí mi computadora portátil. Agregué notas a mi registro de documentación. La admisión de Valeria sobre la planificación de la herencia. Su reconocimiento del comportamiento de Héctor. Su súplica de compromiso sin ofrecer ningún cambio real. Todo útil, si esto iba a la corte. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Fernández. Aviso de desalojo redactado. Servicio de la oficina del alguacil, programado para el viernes por la mañana. ¿Está listo para esto? Escribí una respuesta de una palabra. Sí. Miré esa respuesta en la pantalla de mi teléfono. Mi pulgar flotando sobre el botón de enviar por solo un momento. Luego lo presioné. La maquinaria del desalojo era ahora inevitable. El viernes por la mañana, me senté en la sala de conferencias de la oficina de Fernández. 2 testigos, asistentes legales de la firma, flanqueaban la mesa. Una notaria pública estaba lista con su sello. Este es ahora su testamento válido, reemplazando todas las versiones anteriores, dijo Fernández, deslizando el documento a través de la superficie de caoba. 90% a organizaciones benéficas designadas, 10% a su hija,
No necesitan saber sobre esto a menos que desafíen el desalojo. Firmé mi nombre en cada página donde las pestañas indicaban. Mi mano estaba firme. El valor del patrimonio había sido calculado con precisión. $2.450.000, incluyendo la casa, inversiones y activos líquidos. La nueva herencia de Valeria. $245.000. En lugar de $2.450.000. Una diferencia significativa. Los testigos firmaron. La notaria selló. Fernández colocó el testamento en la caja fuerte de su oficina. El servicio del aviso de desalojo está programado para la 1:00 p.m. en su residencia, dijo. El alguacil entregará en mano a cualquier ocupante adulto. No tiene que estar presente, pero lo recomiendo. Muestra resolución. Asentí. Estaré allí. Conduciendo a casa, mi teléfono vibró. Correo electrónico del detective García con la línea de asunto. Actualización del caso. Informe de vandalismo. Entré en un estacionamiento para leerlo correctamente. El correo electrónico era breve y profesional. Investigación concluida debido a la falta de pruebas, pero el informe reflejaría circunstancias sospechosas y notaría personas con acceso y motivo potencial. Su forma de decir que creía que Héctor era responsable pero no podía probarlo. Aún útil. Todo parte de la documentación. Llegué a casa a las 11. La casa estaba tranquila. Héctor en el trabajo. Valeria probablemente en su habitación o fuera en algún lugar. Hice café y esperé. A las 12:58, una patrulla del alguacil del condado se detuvo junto a la acera. Un oficial salió, sobre manila en mano, y caminó por la entrada con el paso medido de alguien que había hecho esto 1000 veces. Abrí la puerta antes de que llamara. «¿Don Roberto? Ese soy yo. Tengo un documento para entregar», consultó su portapapeles. «¿Para Héctor Torres o Valeria Torres?» «Mi hija está en casa. Iré por ella». Valeria apareció en lo alto de las escaleras, atraída por las voces. Cuando vio el uniforme, su rostro palideció. «Señora, necesito entregarle un aviso legal». El oficial extendió el sobre. Ella descendió lentamente. Lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Aviso de desalojo. Tendrá que leerlo cuidadosamente. Que tengan un buen día». Caminó de regreso a su patrulla y se alejó. Todo el proceso tomó 90 segundos. Valeria se quedó en la entrada, mirando el sobre como si pudiera morderla. «¿Papá?» «Ábrelo», dije. Lo hizo, sacando el documento de varias páginas. Sus ojos escanearon la primera página, se abrieron de par en par. ¿Nos estás desalojando?» «Estoy terminando un arreglo que dejó de funcionar hace años. Tienen 30 días para encontrar vivienda alternativa». Su teléfono ya estaba fuera, dedos temblando mientras escribía, llamando a Héctor. 30 minutos después, su auto chirrió en la entrada. Irrumpió por la puerta principal, todavía con su ropa de trabajo, la cara enrojecida. «¿Qué demonios es esto?» Agitó la copia que Valeria había fotografiado y le había enviado. Me quedé en la cocina, café en mano, voz tranquila. Exactamente lo que dice, aviso de desalojo. 30 días. Esto es una locura, no puedes simplemente echarnos. Este es nuestro hogar. Es mi hogar. Ustedes han sido invitados que violaron su bienvenida. Esto es legalmente sólido. Las manos de Héctor se cerraron alrededor de los papeles. Pelearemos esto. 30 días. Te llevaremos a la corte. Son bienvenidos a intentarlo, pero no son inquilinos con un contrato de arrendamiento. Son ocupantes sin un acuerdo escrito. La ley estatal me permite terminar eso con el aviso adecuado, que ahora he proporcionado. Caminaba de un lado a otro, leyendo el documento con más cuidado. Observé cómo la realidad penetraba la ira. El lenguaje legal era preciso e inequívoco. Aviso de desalojo basado en violación del acuerdo verbal con respecto a las contribuciones del hogar. Creación de un ambiente de vida hostil y sospecha de participación en daños a la propiedad. Héctor levantó la vista. ¿El vandalismo? ¿Nos estás acusando de...?
Estoy notando que el informe del detective contiene sospechas sobre personas con acceso. Eso es un hecho. La bravata comenzó a desmoronarse. ¿A dónde se supone que debemos ir? Sabes que el mercado de alquileres está difícil. Primer mes. Último mes. Depósito. Esos son $6,000 o más. La realidad financiera de su situación se estaba mostrando. Habían estado viviendo sin pagar alquiler durante 5 años, gastando el salario de $65,000 de Héctor en estilo de vida, no en ahorros. Ese no es mi problema, dije, y lo decía en serio. Valeria habló, con voz pequeña. Papá, por favor, cambiaremos. Héctor se disculpará. Comenzaremos a pagar alquiler, ayudando, lo que quieras. Solo danos otra oportunidad. Miré a mi hija. Por un momento casi vacilé. Luego recordé la confrontación en la entrada. El auto vandalizado. La mueca de desprecio de Héctor. 5 años de pequeños irrespetos acumulándose en una herida masiva. No, dije. Esto se acabó. Héctor intentó un ángulo más. Bien, nos iremos. Pero estás cometiendo un error. Valeria es tu única hija, tu única familia. Estás eligiendo el orgullo sobre la familia, el dinero sobre la sangre. Cuando seas viejo y estés solo en esta casa grande, te arrepentirás de esto. Estaba destinado a herir. A infundir duda. En cambio, sentí claridad. Ya estoy solo, Héctor. He estado solo en esta casa durante 5 años mientras vivía con 2 personas que me veían como un obstáculo para la herencia. Al menos ahora estaré solo con dignidad. Héctor no tuvo respuesta para eso. Agarró los papeles, irrumpió hacia las escaleras. 30 días, nos habremos ido. Pero no esperes una relación después de esto. Valeria, vámonos. Valeria se demoró, mirándome. Dije lo que dije la otra noche. Lo siento, pero tengo que ir con él. Es mi esposo. Lo sé, dije. Y lo sabía. Ella había tomado su decisión hace años. Esto solo lo hacía oficial. Siguió a Héctor escaleras arriba. Portazos. Voces alzadas en una discusión acalorada, amortiguada por las paredes. Me quedé en mi cocina con el café ya frío. La casa ya se sentía diferente. Ya no era suya, volviendo a ser mía. Caminé hacia la ventana del frente y miré hacia la calle donde la patrulla del alguacil había estado estacionada 1 hora antes. El golpe legal había aterrizado limpiamente. Ahora venía la espera. 30 días hasta que mi casa fuera verdaderamente mía de nuevo. 30 días para ver si se irían en silencio o harían esto más feo de lo que ya era. Tenía el presentimiento de que sabía qué camino tomarían. 3 semanas se arrastraron después de que el aviso de desalojo aterrizara en mi cocina. La atmósfera en la casa se volvió ártica. Héctor y Valeria se movían por las habitaciones como fantasmas, evitando el contacto visual, comunicándose en fragmentos concisos cuando era absolutamente necesario. Documenté todo. La falta de ayuda doméstica, platos dejados en el fregadero, basura no sacada. Su promesa de hace 5 años, ahora solo otro compromiso roto. Las miradas hostiles de Héctor cuando nos cruzábamos en los pasillos. Los ojos enrojecidos de Valeria por llorar en su habitación. La búsqueda de apartamentos los fines de semana. Los escuchaba llegar a casa derrotados. Voces atravesando paredes que olvidaban que no eran a prueba de sonido. Todo en su rango de precios era más pequeño, más viejo, más lejos del trabajo de Héctor. La realidad de lo que habían dado por sentado se estaba hundiendo. 5 días antes de la fecha límite de 30 días, llegó una carta certificada. El abogado de Héctor había solicitado una audiencia para impugnar el desalojo, alegando derechos de arrendamiento verbal establecidos, basados en 5 años de residencia. Fernández llamó de inmediato. Esto se espera. Están desesperados. La audiencia está programada para hoy. Exactamente en la fecha límite. Tiempo perfecto, en realidad. La jueza verá que esperaron hasta el último momento posible. No ayuda a su credibilidad.
Esta mañana me vestí con cuidado. Pantalones oscuros, camisa de botones, saco deportivo, profesional, compuesto, inquebrantable. Esto terminaba hoy. El edificio del Tribunal Superior del Condado se elevaba desde el centro de la ciudad en concreto y vidrio, un monumento al orden y al proceso. Me encontré con Fernández en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Llevaba 2 carpetas gruesas y un maletín de cuero que parecía caro y bien usado. ¿Listo?, preguntó. Asentí. Entramos en la sala del tribunal. Paneles de madera. Sello estatal. El estrado del juez elevado e imponente. Héctor y Valeria se sentaron en el lado opuesto con su abogado. Un hombre más joven, tal vez 35 años. Traje ligeramente arrugado. Maletín que había visto días mejores. El bufete Martínez aparentemente envió a su socio menor. La mandíbula de Héctor estaba tensa, brazos cruzados defensivamente. Valeria parecía pequeña, con las manos retorcidas en su regazo. El alguacil llamó al caso. Roberto contra Héctor y Valeria Torres. Acción de desalojo ilegal. La jueza Morales presidía, una mujer de unos 60 años. Cabello gris. Ojos agudos detrás de gafas de lectura. Revisó el archivo brevemente. Este es un desafío a un aviso de desalojo entregado hace 3 semanas. Licenciado Martínez, ¿representa a los demandados? El abogado de Héctor se puso de pie. Sí, su señoría. Estamos impugnando el desalojo por motivos de tenencia establecida. Martínez presentó su caso. 5 años de residencia continua. Acuerdo verbal para vivienda permanente. Contribuciones a los gastos del hogar. Apoyo emocional y práctico para un propietario anciano. Pintó a Héctor y Valeria como cuidadores. A mí como ingrato y caprichoso. Han construido sus vidas alrededor de este acuerdo, su señoría. Revocar repentinamente el permiso sin causa es inconcebible. La jueza Morales parecía poco impresionada, pero lo dejó terminar. Fernández se puso de pie para mi respuesta. Su presentación fue metódica, devastadora. Primero, la escritura de la propiedad, probando la propiedad exclusiva. Segundo, documentación del acuerdo verbal original. Intercambios de correo electrónico de hace 5 años, indicando explícitamente estadía temporal mientras te recuperas y ayuda con el mantenimiento del hogar a cambio de habitación gratuita. Tercero, mi testimonio bajo juramento de que había ofrecido repetidamente pagar mi parte de los gastos, pero fui rechazado por Héctor, quien quería aparecer como el proveedor. Cuarto, la evidencia del vandalismo. Fotos del daño del Rolls Royce. El informe del detective García notando circunstancias sospechosas y personas con acceso. El mal funcionamiento conveniente de la cámara de seguridad. Quinto, grabaciones de los comentarios irrespetuosos de Héctor. La ley estatal permite la grabación con el consentimiento de una parte. Había grabado legalmente conversaciones después de la confrontación en la cocina. La jueza escuchó un clip de 30 segundos a través de los altavoces de la sala del tribunal. La voz de Héctor, clara e inconfundible. El viejo no entiende. Esta es nuestra casa ahora. Solo lo estamos esperando. Observé cómo la cara de Héctor perdía color. La jueza Morales tenía preguntas. Se dirigió a Héctor directamente. Señor Torres, el acuerdo original mencionaba ayuda doméstica. ¿Qué tareas específicas realizó? Héctor tartamudeó. Bueno, vivíamos allí, ayudábamos, cosas generales. ¿Puede ser específico? Mantuvo el jardín, manejó reparaciones, limpió áreas comunes. Su rostro enrojeció. Valeria cocinaba algo. Yo ayudaba con... Estábamos allí, éramos familia. Era débil y él lo sabía. Martínez trató de salvarlo. Su señoría, este era un arreglo familiar, no un contrato formal. Los detalles eran fluidos. La jueza Morales lo interrumpió. Pero el abogado de don Roberto ha presentado pruebas escritas de los términos acordados. Correo electrónico indicando ayuda con el mantenimiento del hogar a cambio de vivienda.
La carga está en sus clientes para mostrar que cumplieron con esos términos. No veo esa evidencia. Se volvió hacia mí. Don Roberto, ¿por qué ahora? Después de 5 años, ¿por qué un desalojo en este momento particular? Mi respuesta fue medida. Su señoría, la falta de respeto escaló. Cuando revelé que no era financieramente dependiente de ellos, la hostilidad se volvió insoportable. Mi vehículo fue vandalizado. Ya no me siento seguro ni respetado en mi propia casa. Tengo derecho a decidir quién vive en mi propiedad. La jueza Morales revisó sus notas. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por el rasguño de su pluma. Luego habló. Esto es bastante sencillo. Don Roberto posee la propiedad en su totalidad. Los demandados no son inquilinos bajo la ley estatal. Sin contrato de arrendamiento escrito, sin pagos regulares de alquiler. Eran invitados bajo un acuerdo verbal que especificaba ciertas responsabilidades. La evidencia muestra que no cumplieron con esas responsabilidades y crearon un ambiente hostil. El aviso de desalojo fue entregado adecuadamente con 30 días de advertencia. Miró a Héctor y Valeria. Entiendo que esto es difícil, pero don Roberto tiene todo el derecho legal de revocar el permiso para que ocupen su propiedad. Sus razones están bien documentadas y respaldadas por evidencia. Su mazo bajó. Se confirma el desalojo. Tienen 30 días a partir de la fecha de hoy para desalojar las instalaciones. Si no se van voluntariamente, don Roberto puede buscar una orden de remoción forzosa. Héctor se puso de pie de un salto. Esto no es justo. ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿No podemos arreglar algo? ¿Pagaremos alquiler? ¿Firmaremos un contrato? Lo que sea. La expresión de la jueza Morales se endureció. El propietario no está obligado a continuar alojándolos. Esta audiencia ha concluido. Héctor se volvió hacia mí, la desesperación reemplazando a la ira. Roberto, por favor, sé razonable. Pagaremos $1,500 al mes. Ayudaremos en la casa. Cualquier cosa que quieras. Todos los ojos en la sala del tribunal se volvieron hacia mí. Fernández me tocó el brazo suavemente. Esta era mi decisión. El momento quedó suspendido. Luego hablé, con voz tranquila pero firme. No, los quiero fuera de mi casa, fuera del juzgado, con el sol de la tarde ardiendo. Fernández me estrechó la mano. Victoria limpia, tan decisiva como se pueden obtener estos casos. Me sentí vaciado, libre de la tensión que había estado cargando durante semanas. ¿Qué pasa si no se van? Entonces solicitamos la remoción forzosa. Los alguaciles los sacan físicamente a ellos y sus pertenencias. No llegará a eso, saben que perdieron. En el estacionamiento me senté en mi auto. No el Rolls Royce, que todavía estaba siendo reparado, sino mi viejo sedán confiable. A través del parabrisas pude ver a Héctor y Valeria junto a su Honda, discutiendo. Martínez estaba parado torpemente cerca. Valeria estaba llorando. Las manos de Héctor gesticulaban salvajemente. Su mundo acababa de contraerse severamente. Arranqué mi motor y me alejé, dejándolos en el espejo retrovisor. Los próximos 30 días serían tensos, incómodos, saturados de resentimiento, pero terminarían. Me incorporé a la autopista, bajé las ventanas. El aire del desierto entró, caliente y limpio. Por primera vez en 5 años, lo sentí. Anticipación de paz. El día de la mudanza llegó un sábado a mediados de agosto. Me paré junto a mi ventana delantera, café en mano, viendo cómo cargaban el camión de alquiler con cajas y muebles. El Rolls Royce estaba en la entrada, completamente reparado. La pintura azul medianoche brillando. El seguro había cubierto $32,000 de los $35,000 en daños. Los $3,000 restantes los pagué de mi bolsillo. Valió la pena cada centavo para verlo restaurado. Héctor llevaba una caja al camión, sus movimientos agudos con ira residual. Valeria lo seguía con artículos más pequeños, con los hombros encorvados. Habían encontrado un apartamento, $800 al mes por 2 habitaciones en una ciudad vecina, a 30 minutos del trabajo de Héctor.
El depósito y el primer mes habían agotado los pocos ahorros que tenían. La etiqueta del precio de la realidad. No salí, no ofrecí ayuda. Nos habíamos dicho todo lo que había que decir en esa sala del tribunal hace 3 semanas. Alrededor de las 11, Héctor cerró la puerta trasera del camión con un golpe metálico. Se quedó parado un momento, mirando la casa, mi casa, como si la estuviera memorizando o maldiciendo, probablemente ambas cosas. Valeria subió al asiento del pasajero, pero antes de cerrar la puerta, se giró y miró directamente a mi ventana. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Su expresión ya no era de ira, era algo más complejo. Resentimiento mezclado con algo que podría haber sido comprensión. Demasiado poco, demasiado tarde. Ella subió. El camión cobró vida con un estruendo. Se alejaron. Observé hasta que el camión de mudanza desapareció a la vuelta de la esquina. Luego dejé mi café y caminé por mi casa. El dormitorio principal donde habían dormido estaba vacío ahora. Solo marcas en la alfombra donde habían estado los muebles. Abrí las ventanas, dejando que el aire fresco ahuyentara 5 años de ocupación. Su baño, vacante. La habitación libre que habían usado para almacenamiento, despejada. La cocina donde tantas comidas tensas se habían comido en silencio. Mía de nuevo. Caminé de habitación en habitación, reclamando cada espacio. No con triunfo, sino con tranquila satisfacción. Esto era restauración, no venganza. Al día siguiente, domingo, conduje a la oficina de Fernández para nuestra reunión final. Me había pedido que fuera para firmar el papeleo de finalización y liquidar la contabilidad final. Su recepcionista no estaba. Cita de fin de semana. Solo nosotros dos. Fernández me recibió en la puerta, me estrechó la mano. ¡Felicidades! No muchos de estos casos terminan tan limpiamente. Recuperó su casa, su paz, y lo hizo todo legalmente. Esa es una victoria real. Nos sentamos en su oficina. Me guió a través de los documentos finales. La orden de la jueza, archivada y registrada. El certificado de finalización del desalojo. Los registros de propiedad actualizados que no mostraban ocupantes, excepto yo. Honorarios legales totales, $8,200. Escribí el cheque sin dudarlo. ¿Valió la pena?, preguntó Fernández. Cada centavo. Se recostó en su silla. ¿Se va a quedar en la casa? Es mucho espacio para una sola persona. Es mi espacio. Construí ese patrimonio durante 30 años de trabajo. No voy a ninguna parte. Este es mi hogar, y voy a disfrutar cada momento en él. Fernández sonrió. Buena respuesta. Nos dimos la mano una última vez. Al salir de su oficina sentí que el peso del mes pasado se levantaba. No más audiencias, no más documentación, no más abogados. Solo vida. Mi vida bajo mis términos. Esa noche me senté en mi patio trasero mientras el sol se ponía sobre la ciudad. El cielo del desierto se volvió naranja y púrpura. Espectacular en su transición. Había hecho café, del bueno, la marca de etiqueta azul que Valeria solía preferir. Pero esto era para mí ahora. Todo era para mí. La casa detrás de mí estaba tranquila. No el silencio hostil de los últimos meses, sino paz genuina. El tipo de tranquilidad que proviene de estar verdaderamente solo en tu propio espacio. Sin responder a nadie. Sin aceptar el desprecio de nadie. Había reclamado más que una propiedad. Había reclamado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho al respeto. El costo fue alto. Una relación fracturada con mi hija. Probablemente permanente. Pero la alternativa habría costado algo más precioso. Mi respeto propio. Durante 5 años, había aceptado menos de lo que merecía, porque pensaba que la familia significaba soportar la falta de respeto. Estaba equivocado. La familia debería significar respeto mutuo, o no significa nada. Había gastado $185,000 en un auto que fue vandalizado y $8,200 en honorarios legales para desalojar a mi propia hija. Números que horrorizarían a la mayoría de la gente.
pero habría gastado el doble para sentir lo que sentía ahora. En paz, en control, libre. El Rolls Royce estaba en mi garaje, listo para cuando quisiera conducirlo. Mi cartera de inversiones permanecía sólida en $1.400.000. Mi testamento estaba actualizado. 90% a organizaciones benéficas que lo usarían bien. 10% a Valeria. Porque a pesar de todo, ella seguía siendo mi hija. Si alguna vez entendería por qué sucedió esto, si alguna vez vería que sus elecciones llevaron aquí, no lo sabía. Tal vez algún día, tal vez nunca. Ya no importaba. El sol tocó el horizonte y el cielo ardió una última vez antes de la oscuridad. Terminé mi café y entré, cerrando la puerta detrás de mí. Mi puerta, mi casa, mi vida, finalmente, completamente, mía. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.